Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. Ha sido un buen tiempo de alabar y de adorar a nuestro Dios. Realmente es maravilloso cuando podemos tener esta imagen de estar a los pies de Jesús, de poder ministrar su corazón, de poder decirle cuánto lo amamos, cuán importante es para nosotros y a la vez el poder escucharlo, el poder recibir sus palabras de amor, el poder recibir su abrazo, sentir su presencia en nosotros, realmente es importante. Cuando cantamos, no cantamos porque es la costumbre, sino que lo hacemos para adorar a Dios. La Biblia dice que debemos hacerlo en espíritu y en verdad y poner todo nuestro corazón. Dios conoce a nuestro corazón, la disposición de nuestro corazón y por eso es que nos reunimos, por eso es que alabamos a Dios, por eso es que queremos conocerle más también y estudiamos más de su palabra y eso es importante. Amén. Entonces vamos a ponernos a estudiar. Vamos a recibir más de la palabra de Dios y estamos aprendiendo bastante. Nos gusta mucho cuando ustedes ponen los comentarios abajo y cuando están dando lo que han entendido, la explicación de lo que han entendido. Realmente es una alegría en nuestro corazón porque sabemos que están recibiendo la palabra de Dios y nos motiva más y más a poder estudiar, a poder prepararnos, a poder dar lo mejor de nosotros para que podamos recibir y aprender más de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2, estamos estudiando acerca de esto, pero yo quiero leerles en esta otra versión. Lo leímos una parte el día miércoles que estábamos haciendo nuestro estudio acerca de que somos victoriosos, pero me gusta mucho porque puede explicarnos mejor, ¿no? Entonces dice, entonces esto es lo que quiero que hagas, dice, que Dios te ayude. Toma tu vida cotidiana, cuando dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice, esto es lo que quiero que hagas, que Dios te ayude. Toma tu vida cotidiana y ordinaria, ¿como qué? Como dormir, como comer, como trabajar, como caminar, dice, y colócala ante Dios como una ofrenda. Eso no es precioso. A mí realmente me llamó la atención porque cuando dice presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, Señor, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo presentar? Sí, me puedo parar y decir, Señor, aquí está mi presencia, aquí están mis manos, mis pies, aquí está todo, pero eso sería en un momento solamente domingos, miércoles, cuando nos reunimos. ¿O cuándo? Y cuando leí esta versión realmente me ministró a mí porque dice tomar nuestra vida cotidiana. O sea, significa que con todo lo que nosotros hacemos, dormir, comer, trabajar, caminar, estar en familia, todo eso, dice, podemos colocarlo ante Dios como una ofrenda. Podemos hacer que el tiempo de comer juntos sea una ofrenda a Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos comiendo podemos agradecerle a Él, podemos reconocer que tenemos comida en nuestra mesa gracias a Él, podemos hablar palabras de bendición el uno al otro y eso se puede presentar como una ofrenda delante de Dios. ¿Qué te parece si nosotros podemos ponernos de acuerdo y hacer eso y decir, Señor, estamos juntos, que el tiempo que vamos a dormir sea presentado como una ofrenda? Pero pastora, te estás burlando. No, no me estoy burlando, sino que puedas decir, Señor, como dice el versículo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, el que yo pueda dormir tranquilo, el que pueda dormir en paz, es una forma de decir, gracias, Señor. Y presentar, vamos a dormir bien. ¿Por qué? Porque estamos seguros bajo tus alas, porque estamos protegidos bajo tu amor. Y eso nos hace presentar esa ofrenda, ¿no? Entonces dice, colócala ante Dios como una ofrenda. Abrazar lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer por Él. Y esto a veces pensamos que Dios nos obliga o está haciendo algo para, no sé, castigarnos o que es aburrido. No, todo lo que hacemos,
Todo lo que Dios quiere para nosotros es para nuestro beneficio. Pero aún así, cuando Él nos bendice a nosotros, también se bendice Él, se siente con gozo, se siente agradado, es ministrado su corazón cuando nos da algo y nosotros decimos gracias Señor por lo que me diste. Y cuando reconocemos eso que Él nos dio, entonces Él se alegra, su corazón está contento. Pero cuando le damos algo y estamos mirando, pero hubiera sido mejor, pero solamente tengo esto, y que no me alcanza para tal o cual, cuando somos malagradecidos, entonces su corazón se entristece. Porque no podemos ver, o a veces damos por sentado las cosas que nos da. Sí, bueno, tengo comida y ya me cansé de comer. Y que tengo mucho esto, mucho lo otro, mucho aquello, que le perdemos el gusto de lo que estamos comiendo, le perdemos el gusto de lo que estamos haciendo y eso hace que Él se entristezca. Entonces tenemos que trabajar en eso, porque dice, abrazar lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer por Él. Cuando dice, Señor, yo quiero agradarte, entonces tú puedes darte cuenta y decir y poder ver en esto. ¿Cómo vas a agradarlo? Cuando reconoces y das gracias por lo que tienes. Das gracias por lo que has recibido. Dice, no te adaptes tanto a tu cultura. ¿Se acuerda que hablábamos el miércoles? Que encajes en ella sin siquiera pensar. Que estemos igualitos, todos del mismo color. Y no seamos diferentes en este tiempo. En cambio, dice, fija tu atención en Dios. Serás cambiado de adentro hacia afuera. Reconoce, dice, fácilmente lo que quiere de ti y responde rápidamente. Esta es la clave. Nosotros tenemos que responder rápidamente a lo que dice Dios. Porque si estamos, no sé, es que me va a costar, es que no quiero, es que estoy acostumbrado, es que siempre lo he hecho así, en mi familia siempre ha sido así, donde yo asistía antes siempre me decían lo mismo. Cuando hacemos esto, estamos acomodándonos, haciendo lo que todo el mundo hace. Dice, a diferencia de la cultura que te rodea, siempre arrastrándote a su nivel de inmadurez, Dios saca lo mejor de ti, desarrolla una madurez bien formada en ti. Y eso es bonito, ¿no? Cuando Dios puede sacar lo mejor de nosotros y desarrollar una madurez bien formada en nosotros. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Debemos acomodarnos, transformarnos con Dios. Debemos dejar que Él nos moldee. Debemos dejar de estar en la misma línea, en la misma corriente, en lo que todo el mundo hace. Y debemos ser diferentes. Amén. Ahora, estábamos hablando acerca de los pensamientos de Dios, en qué está pensando Él, y como decía su palabra, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Y ¿cómo puedo saber? Estábamos hablando el domingo pasado, casi al final, ¿cómo puedo saber si estoy pensando lo correcto o no? Y leímos Isaías 26:3. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. La versión amplificada dice, mantendrás en constante y perfecta paz a aquellos cuya mente esté firme. Eso quiere decir comprometida y enfocada en ti, ya sea en sus inclinaciones, en su carácter, porque Él confía y toma refugio en ti con esperanza y una expectativa confiada. Si no tenemos paz, es porque estamos pensando de la forma incorrecta. Si estamos intranquilos, si no podemos descansar, si estamos renegando, si estamos irritables, si estamos deprimidos, si estamos en un estado negativo, entonces es porque no estamos pensando de la forma correcta. ¿Cuándo vamos a tener esa paz? Cuando nuestro pensamiento persevere en Dios. Allí Él dice, su promesa es guardarnos en completa paz. Los pensamientos de Dios, su palabra, van a ministrar paz a tu vida. Paz.
Y eso es lo que más necesitamos en un mundo lleno de caos, de malas noticias, de desesperación. Lo que más necesitamos es paz. Es que podamos descansar tranquilos, es que podamos disfrutar lo que tenemos. Eso es lo que necesitamos hacer. Completa paz, perfecta, total. Dice, protegerás, mantendrás, guardarás a aquellos cuyas mentes no pueden ser cambiadas. Y eso es fácil de saber, porque cada uno de nosotros tiene hábitos que ya llevan muchos años. Tiene formas de pensar que ya llevan muchos años, ¿no es cierto? Entonces, no es que uno no pueda cambiar, no es que uno no pueda mantenerse firme en lo que piensa. ¿Por qué? Porque sabemos, tú y yo sabemos que hay cosas en nuestro carácter que dicen, no, yo soy así, y cuando me vengan y me digan y hagan y todo, nos quedamos así, aún me peleé con todo el mundo, aún nadie me quiere hablar, yo sé que eso es así, y seguimos con eso. Pero si nos damos cuenta que esos pensamientos han hecho daño a nuestra vida, entonces deberíamos querer cambiarlos, y eso es importante. Entonces, cuyas mentes, dice, no pueden ser cambiadas. Confía en el Señor siempre. Confía en el Señor siempre, porque es una roca que no cambia. No cambia. Dios no cambia. Dios no está en un estado de ánimo en un momento y luego no. No, Dios no cambia. Dios es el mismo. Dios es bueno. Él es bueno. Amén. Ahora vamos a Salmos 10. Salmos 10, versículo 4. Salmo 10, versículo 4. Dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Está describiendo una persona que no piensa absolutamente en Dios. Pero ¿cómo está descrita esta persona? Como alguien malo, como alguien altivo. En el lenguaje actual dice, no te buscan, porque para ellos no existes. Son groseros. Levantan la nariz, eso me gusta cuando presumes, levantan la nariz y presumen de su codicia, pues solo en eso piensan. Tú te puedes dar cuenta, como dice la Biblia, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿En qué están pensando? Pero imagínate llegar a este punto de que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y esto me llevó a preguntarnos a nosotros, durante el día, durante cada día que está pasando, ¿está Dios en nuestros pensamientos? Porque si no está Dios en ninguno de nuestros pensamientos, estamos yendo por un camino que no nos va a ayudar. No te buscan, dice, porque para ellos no existes. ¿Existe Dios para nosotros? Por eso le buscamos, ¿no es cierto? Son groseros. Hablamos mal de Dios, levantamos la nariz y presumimos por las cosas que tenemos porque solo en eso pensamos. ¿En qué están basados nuestros pensamientos? ¿En qué estamos pasando tiempo? No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esa no debería ser una frase para nosotros. ¿Por qué? Porque cada momento Dios está en nuestros pensamientos. Si Dios no está en tus pensamientos, entonces no está en tu vida. Y eso es importante entenderlo. Los pensamientos sin Dios son una vida sin Dios. Es así. No es que yo no puedo, yo no estoy obsesionada. Ya te dije, no es que es Dios, 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 Dios. La gente se va a aburrir, no me va a hacer caso, se van a burlar de mí. No hay necesidad de hacerlo. Pero cuando estamos expresando temor, cuando estamos expresando duda, cuando alguien dice algo y tú le dices, no, bueno, así es, estás diciendo que no está Dios. No, si eso pasa, estás diciendo que Dios no es bueno. Entonces tenemos que examinarnos, no es hablar por hablar. Es que debemos examinar bien qué estamos hablando, en qué estamos pasando nuestro tiempo. Algo que te puedes dar cuenta, por ejemplo, es que la gente piensa de ti lo que otros le dijeron.
y nunca te han conocido. Y lo peor es que le creen. ¿No te ha pasado eso? Cuando tú ves a una persona y viene otra y te dice, mira, esa persona es así, tiene este carácter, te va a hacer esto, que ten cuidado y todo lo demás. ¿Y qué haces tú? No le dices, ¿sabes qué? Déjame conocer a la persona. Primero voy a saber cómo es y voy a juzgar yo si es así o no. Lo que haces es creerle lo que te dijeron. Y lo mismo es con Dios. La gente piensa muchas cosas equivocadas acerca de Él por lo que la gente dice, pero no tiene la osadía de conocerlo a Él y de saber quién es Él. Porque si realmente tomáramos el tiempo de conocer a Dios, no creeríamos todas las cosas que las personas dicen acerca de Él. ¿Por qué es más fácil creer lo que una persona dice de Dios que pasar tiempo y hablar con Dios, conocerlo a Él y saber lo que piensa? ¿Qué está pensando Él? Ahora, ¿nosotros podemos pensar como Él? Ya vimos que sí, podemos pensar como Él. ¿Por qué? Porque Él nos ha revelado todas esas cosas a nosotros y por eso podemos ser transformados. Su palabra nos muestra cuál es su corazón. Su palabra nos muestra qué es lo que Él piensa, qué es lo que está en Él. Eso es lo que nos muestra su palabra. Y a veces le hemos faltado el respeto y lo hemos deshonrado con lo que creemos y con lo que hacemos. Por eso el diablo siempre trata de desacreditar la palabra o decirte, no, no es suficiente. Esta, la Biblia, no es solo un libro que solo tienes que leer. Hay muchas cosas más arriba de eso. No. Cuando llegues al punto de decir que hay algo más de lo que dice su palabra, estás en problemas. No te digo que Dios no va a hablar contigo, que Dios va a usar a su Espíritu Santo, no sé, tienes un sueño, una revelación, pero eso nunca se va a ir en contra de su palabra. De eso puedes estar seguro. Nada de lo que pueda pasar ahora va a pasar sin que esté en su palabra. Es difícil, como algunos decían, y lo que pasó, me imagino que todos saben, ¿no? Que el presidente se iba a disfrazar de niña y decir que tuvo una profecía para que le hagan caso. Porque ¿cómo es posible que alguien haga caso a esto y no a una orden, algo que es evidente? ¿Qué es lo que creemos más fácilmente? ¿Por qué podemos dejarnos llevar por algo así? Debemos ir a la palabra y estudiarla y saber qué es lo que dice, cuáles son los tiempos de Dios. Y eso es muy importante para nosotros. Si tenemos respeto por la palabra, entonces vamos a leerla y vamos a valorarla. Si no le tenemos respeto, si solo la leemos para contradecirla y discutir con eso, no vamos a aprender nada, no va a ser fructífera para nosotros, no vamos a recibir nada. Pero si ponemos sus palabras, sus pensamientos en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces vamos a pensar de la forma en que Dios piensa. Y vamos a hablar como Él, y vamos a actuar como Él, y vamos a ser como Jesús fue, ¿no es cierto? Esa es nuestra meta, ser como Jesús es. Entonces vamos a poder hacerlo cuando conocemos cómo es Él, cómo habla, qué es lo que Él piensa. Ponemos sus palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es lo que nos va a hacer diferente. No necesitamos nada más. Nada más, no necesitas nada más, solamente ser obediente, solamente conocerlo a Él, solamente pasar tiempo con Él y conocer su corazón. ¿Cómo sabes qué hacer? ¿Cuál es lo correcto? ¿Cómo debo hacer lo correcto en cada situación? ¿Qué es lo bueno que debo hacer o no debo hacer? No sé, ¿quién me dice? Voy a pagar mucho dinero para que me digan, voy a pasar horas y horas tirada en un sofá para que me analicen. No, solo tienes que pasar tiempo en la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a decir qué es lo correcto y qué no lo es. Habla acerca de parejas, habla acerca de matrimonio, habla acerca de cómo educar a los niños, habla acerca de cómo ser amigo, habla acerca de cómo ser un buen esposo, de ser una buena esposa, o ser un buen padre, habla acerca de ser un buen trabajador, habla acerca de cómo debemos vestirnos, habla acerca de cómo debemos hablar, habla acerca de lo que debemos creer. Imagínate, hay mucho
mucho de lo cual podemos aprender. ¿Cómo es que debo comportarme cuando estoy pasando una crisis, cuando estoy triste, cuando estoy molesto, cuando estoy angustiado, cuando estoy desesperado, cuando estoy enfermo, cuando estoy dudando? Todo, absolutamente todo está aquí en su palabra y eso podemos hacerlo. No necesitamos nada más. Si no pensamos como Él, entonces es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. No puede ser que nuestras vidas puedan estar sin Dios, que ni nuestros pensamientos estén sin Dios. ¿Por qué? Porque estas mentiras nos mantienen en engaño y en cautividad. Por eso necesitamos renovar nuestra mente. Y para que eso pase, debemos pensar diferente. ¿Cómo sabes que un pensamiento es correcto o es incorrecto? ¿Cómo sé esto? Cuando ves el resultado. Cuando ves que está causando en ti. ¿Cómo sé si un pensamiento es correcto o no? Si me produce miedo, ¿crees que es correcto? Cuando me produce dudas, ¿crees que es correcto? Cuando me produce ira, ¿crees que es correcto? Ahora, gracias a Dios, como les decía, está todo en qué tengo que pensar. Tenemos una lista de revisión aquí. En qué debemos pensar, en qué no debemos pensar. Nos ha dejado una lista completa para llevar una vida de abundancia. Vamos a Filipenses 4. Filipenses 4, versículos 8 y 9. Filipenses 4, 8 y 9. Dice, finalmente, hermanos, piensen, ahí está, piensen en todo lo que es verdadero. Pastora, siempre nos dicen eso. ¿Y pensamos mal o no? Siempre hablamos de lo mismo. ¿Sigues haciéndolo o no? ¿Sigues hablando mal o no? ¿Sigues buscando algo malo o no? Tenemos que seguir hasta que se haga carne en nosotros. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud, en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir. Y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. ¿No es importante? Esta otra versión diría que lo harán mejor. Vas a hacerlo mejor, vas a hacer mejor todas las cosas, llenando sus mentes. ¿Qué debemos hacer? Una mente vacía, decía mi maestro, es un taller del diablo. ¿Por qué? Porque está listo para meter un montón de cosas. Por eso dice, llenando sus mentes. ¿De qué tengo que llenar mi mente? Meditando sobre cosas verdaderas. ¿Qué es lo verdadero? Su palabra. Nobles, respetables, auténticas, convincentes, amables. Lo mejor, dice, no lo peor. Lo bello, no lo feo. Cosas para alabar, no cosas para maldecir. Bonito, ¿no? ¿Qué tenemos que pensar? Lo mejor, no lo peor. Lo bello, no lo feo. Cosas para alabar, no cosas para maldecir. Si llenamos nuestras mentes de esto, entonces vamos a estar tranquilos. Vamos a caminar en perfecta paz. Dice, en esto debemos pensar, en lo verdadero, respetable, honesto, justo, puro, limpio, amable, amigable, digno de admiración, lo excelente o que merezca elogio. Entonces, ¿debemos pensar en lo que no es justo? No. ¿Debemos pensar en cómo voy a dañar a la otra persona? No. ¿En cómo me voy a vengar? ¿Cómo voy a hacer sufrir? ¿Cómo voy a torturar? ¿En cuánto debo hacer? ¿Qué beneficio hay para mí? ¿Debo pensar en eso? No. Ya sabemos en qué pensar. No podemos dejar nuestros pensamientos divagando y al aire. No. Ya sabemos en qué pensar. Dios sabe.
No, es que yo no tengo control sobre mis pensamientos porque vienen y van. No, no es una vía pública. ¿Me entiendes? ¿Podemos controlar nuestros pensamientos? Sí. Segunda de Corintios 10, Segunda de Corintios 10, versículos 4 y 5. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Ahí está la clave. No se trata de controlo mi mente. No, se trata de agarrarnos fuerte de Dios y de dejar que Él nos ayude. Dice, usar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Es algo que está edificado, ¿no? Muy alto, que ha tomado tiempo. No es algo que está ayer y hoy día ya está grande. No, es algo que ha tomado mucho tiempo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí. Esta otra versión nos va a explicar mejor. Nuestras herramientas, dice, no son para marketing. Nuestras herramientas no son para comerciar con ellas. No son para comercialización o manipulación. Y eso se ve bastante. A veces queremos usar lo que Dios nos da para manipular a otros. O algunos se aprovechan y hacen comercio de eso, de los dones de Dios. Las herramientas que nosotros tenemos no son para promocionarnos, para hacer marketing, ni para comercializar o para manipular, sino para demoler, dice, toda esa cultura masivamente corrupta. Todo aquello que está corrupto, para eso es las herramientas que Dios nos ha dado. Dice, usamos nuestras poderosas herramientas de Dios. ¿Para qué? Para romper filosofías deformadas, echar abajo, derribar barreras erigidas contra la verdad de Dios. Ajustando, adecuando cada pensamiento. ¿Qué tengo que hacer? Ajustar, adecuar cada pensamiento. Pero ahí va un poquito más. Cada emoción, cada impulso que esté suelto. ¿Me entiendes? Esto para mí ha sido impresionante. ¿Por qué? Porque no solamente habla y dice, sí, ya estoy pensando. No, cada pensamiento, cada emoción, cada impulso que venga. Oh, voy a hacer una rabieta, voy a renegar, voy a tirar, no quiero hablar, me voy a resentir. No, podemos ajustar, adecuar cada pensamiento, cada emoción, cada impulso que esté suelto. Eso significa, no, entonces no puedo llorar, como decía, no puedo renegar. No, dice, airaos, pero no pequéis. Dice que sí, estamos derramando lágrimas, pero no necesariamente de dolor. Pueden ser de alegría, de gozo, de bendición, de alabar a nuestro Dios. Podemos tener un impulso, pero que sea un impulso de voy a ayudar a alguien, voy a levantar a alguien, voy a llamar ahorita, voy a levantar el teléfono porque el Señor me está animando a llamar a un hermano que necesita mi ayuda. Esos impulsos, dice, los que estén sueltos, adecuando, ajustando cada pensamiento, emoción e impulso que esté suelto a la estructura de la vida formada por Cristo. Formada por Cristo. Nuestras herramientas están listas. ¿Para qué? Para despejar el terreno
De cada obstrucción hay una obstrucción, hay algo que nos quiere bloquear para ver la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces tenemos las herramientas perfectas de Dios. Y dice construir vidas de obediencia hasta la madurez. Construir vidas de obediencia hasta la madurez. Se puede hacer con las herramientas de Dios, con las armas que Dios nos ha dado, su palabra. Tenemos la armadura de Dios, tenemos al Espíritu Santo, con la ayuda de Dios y con la ayuda de estas herramientas. Podemos ajustar, podemos adecuar, podemos tomar cautivo, como dice, todo pensamiento, toda emoción, todo impulso que quieran levantarse en contra de lo que debemos hacer. A la obediencia a Cristo debemos construir nuestras vidas de obediencia hasta la madurez. Ahora, Dios no va a pensar por ti. Señor, que yo piense. No. Él no va a pensar por ti. Él no va a hablar por ti. Porque cuando oramos o oramos en nuevas lenguas, no significa que Dios va a mover tu boca y tú no tienes que hacer nada. No somos títeres. Tenemos que hacerlo nosotros. Dios no va a pensar, no va a hablar por nosotros. Todo lo que es contrario a la lista que leímos, entonces toda esa lista, todo lo contrario a eso, está listo para atraparlo, para ponerlo en sujeción, para ajustarlo, para acomodarlo y ponerlo justo bajo los pies de Jesús. A tus pies, ¿no es cierto? Quiero estar a tus pies, poner todas esas cosas a los pies de Jesús. Señor, el que yo me pueda enojar, el que yo me pueda resentir, el que pueda ser fácil de angustiarme, de preocuparme, todas esas cosas, Señor, las sujeto y las pongo a tus pies, porque sé que tú me puedes ayudar. Tú me has dado las herramientas para eso. Ustedes han visto que en el aeropuerto hay un show acerca de esto que nos gusta ver. Son aduanas, cuando pasan siempre por revisión y cuando te revisan todas las maletas y se encuentran droga, ¿pasas o no pasas? No pasas. Vimos también una vez cuando alguien trajo mercadería ilegal que no había declarado y no pasó. Cuando alguien había puesto un pasaporte falso, documentos falsificados, no pasó. Entonces todas esas cosas, las aduanas se encargan de ver qué cosas deben pasar y no deben pasar. Es lo mismo con nosotros. Nosotros debemos estar listos. Cuando venga un pensamiento en nuestra mente, hacer como esto, la aduana, ¿no es cierto? ¿Va a pasar o no va a pasar? Está trayendo este pensamiento derrota, está trayendo este pensamiento temor, está trayendo este pensamiento desesperación, no pasa. Lo sacamos, lo llevamos cautivo, lo sujetamos, lo acomodamos a la palabra de Dios. Pero si está viniendo un pensamiento de gozo, ¿le vas a decir que no pase? Si está viniendo una promesa de Dios, ¿vas a decir que no entre? Porque está lleno, está ocupado. No, debemos dejar y sacar todas las otras cosas que nos impiden llegar a una vida de madurez hasta que logremos la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Han visto esto también que se pone a veces en los comercios? La casa se reserva el derecho de admisión. ¿Hay eso o no? Es lo mismo. Esta casa se reserva el derecho de admisión. ¿Quién debe entrar y quién no debe entrar? ¿Quién debe pasar tiempo y quién no debe pasar tiempo? Entonces, eso es importante para nosotros. Y vamos a ver un ejemplo en Lucas 8, versículo 27. Lucas 8, 27. Lo que llama la atención de este pasaje es que previo a esto, Jesús había estado ministrando en otra ciudad. Y guiado por el Espíritu de Dios, porque Él siempre dijo, yo hago solo lo que el Padre me dice, yo solo obedezco lo que el Padre me dice, es guiado para ir a esta ciudad. Y cuando está para ir a esta ciudad, tenían que pasar por este mar o este lago, tenían que navegar. Y cuando estaban camino a eso, entonces vino tempestad y quiso voltear el bote y todo eso. Conocemos la historia y cómo Jesús tomó autoridad y pasaron al otro lado.
Cuando llegaron a este otro lado, Jesús no estaba dirigido para ministrar a cientos y cientos de miles. En el versículo 27, Lucas 8:27, nos dice, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Cómo era este hombre? Endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, estaba desnudo, ni moraba en casa, no tenía dónde vivir, sino que él vivía en los sepulcros. ¿Dónde vivía? En los cementerios. Allí era su hogar. ¿No les ha pasado a ustedes? ¿No han visto? Hay gente que le gusta lo oscuro, lo secreto. Ay, sí, qué bonito, vamos a tener una cena en el cementerio, vamos a tener una fiesta en el cementerio. Uy, wow, qué chévere, somos diferentes. No eres diferente. Nada de diferente. Eso solo muestra un estado mental. Porque dice que este hombre estaba fuera de sus cabales. Cuando ve a Jesús, cuando se encuentra con Jesús, va a sus pies y Jesús lo ministra y echa fuera al demonio. Cuando le pregunta quién es, le dice su nombre es Legión porque hay miles de ellos, los echa fuera, se van donde los cerdos y ellos caen. Los cerdos no podían ni soportar a los demonios, se lanzan al barranco, ¿no es cierto? ¿Qué pasó después? Versículo 35, Lucas 8:35. Echó fuera este demonio y salieron a ver lo que había sucedido. La gente salió y vinieron a Jesús. Miren cómo estaba este hombre primero. Hacía mucho tiempo que estaba endemoniado. Dice otra versión que se cortaba. Así es que por ahí, si alguien que está viendo este video, si tienes ese impulso, porque algunos dicen por frustración o por desesperación, comienzan a dañarse, comienzan a cortarse porque es un alivio que tienen, o comienzan a, no sé, hacer otras cosas raras, no quiero mencionarlas. Si estás haciendo esto, necesitas a Cristo en tu vida, porque no está bien. Salieron a ver lo que estaba sucedido y dice, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. ¿Cómo estaba ahora él? Sentado a los pies de Jesús, vestido, ya no estaba desnudo, vestido, y en su cabal juicio. Estaba en su cabal juicio, dice, estaba cuerdo, en su sano juicio. Otra versión dice, sano mentalmente, que piensa claramente y es capaz de tomar buenas decisiones. ¿Dónde estaba antes? Pensamientos de maldad vinieron a él y ya no pudo regresar. Pasó tanto tiempo en estos pensamientos que ya no pudo regresar, que le dio cabida al diablo, y no solamente a uno. ¿Se acuerdan de este versículo? Que cuando echas uno fuera y cuando regresa, dice, y encuentra la casa que está vacía, ¿qué hace? Va y llama a sus amigos y 7 más de peor condición vienen a él. Pasa esto. Miren hasta qué punto este hombre había dejado entrar todas esas cosas a su vida, que no eran 1 ni 7, eran más de 1000, que estaban allí, lastimándolo, que estaba desnudo, que se cortaba, que vivía en los sepulcros, que nadie quería estar cerca de él. Cuando dice, quiero estar solo, no quiero a nadie, que soy rebelde, no está bien. Mereces ser amado, mereces ser aceptado, mereces estar con tu familia, mereces tener un lugar, una casa, un hogar. Eso es lo que mereces. Y eso es lo que necesitamos enfocarnos. ¿Dónde estaba él? Estaba perdido. ¿Hasta qué? Hasta que Jesús vino a su vida. Y esto es algo importante para nosotros, porque no importa cuán perdidos estemos en un pensamiento o qué estemos haciendo en base a esto. Porque a veces hay, no sé, ahora cuando están en casa es más fácil, pero a veces hay jovencitos que pasan sus horas y horas en el internet viendo pornografía, otros que pasan viendo otras cosas que no están bien, y esas cosas uno piensa, ya no puedo dejarlas, no voy a salir nunca de eso. Sí puedes hacerlo, tú solo, tú sola, no, con la ayuda de Dios puedes hacerlo. Con la ayuda de Jesús puedes volver al camino correcto inmediatamente. Y eso es importante. No tenemos que esperar al cielo para entender
como piensa Él y para llegar a pensar como Él piensa. ¿Qué hay en nuestra mente? Eso es importante entenderlo. ¿Qué hay en nuestra mente? Tomemos todas estas herramientas que hemos recibido hoy y podamos usarlas, ponerlas en práctica. Porque puedes decirme, no, es que yo no estoy pensando, no veo pornografía, no pienso en suicidarme, no pienso en nada malo. Pero si estás preocupado, si estás cargado, si estás en temor, Jesús puede ayudarte. Jesús puede ayudarnos. Él puede cambiar nuestra forma de pensar y va a cambiar nuestra forma de vivir. Por eso es que no debemos tenerle miedo y debemos acercarnos a Él. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú no nos desamparas. Gracias porque tú nos ayudas, Señor, a poder tener una vida de obediencia, camino hacia la madurez. Que podemos ser diferentes, que podemos cambiar. Tú nos das una palabra de esperanza, Señor. Que podemos hacer las cosas diferentes de ahora en adelante. Que podemos poner tu palabra en nuestro corazón y hablar diferente, Señor. Por eso es que te agradecemos. Gracias por cada persona, Señor, que está viendo este video y que puede recibir, Señor, de ti. Y que tú puedes ayudarle en esa situación en la que se encuentra, Señor. Y ayudarle y poner tus pensamientos, pensamientos de paz, pensamientos de bien, que tú estás con ellos y que no los dejas. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les invitamos entonces para que al final de este servicio puedan escribirnos. Puedes escribir en la página de Facebook Live qué has aprendido el día de hoy, qué versículo te ha llamado más la atención, te ha ministrado y que puedas compartirlo con nosotros. Si no puedes hacerlo ahí, hazlo al WhatsApp. Es importante, necesitamos saber que estás recibiendo la palabra de Dios. Y otra cosa, queremos invitarte para que puedas preparar el tiempo. El próximo domingo vamos a tener nuestro tiempo de Santa Cena, un tiempo de comunión entre todos, Santa Cena en nuestro hogar, en unidad como el cuerpo de Cristo, y que podamos también hacer algo especial para nuestras mamás. No tienes que romper las leyes para bendecir y ministrar a tu mamá. Como les decía, no es tiempo de deprimirnos o sentirnos mal, es tiempo de ser creativos, de poder celebrar a nuestras mamás, pero hacerlo de la forma correcta, no exponiendo, no poniéndolos en peligro. Si realmente amamos a nuestra familia, no las expongamos, no las pongamos en peligro solamente porque queremos hacer algo. Seamos creativos. Amén. Nos vemos el día miércoles. Que Dios los bendiga.